Esto no fue una carrera. No hubo rivales. No hubo caos. No hubo errores. Todo estaba calculado. Entonces dime algo. Si no hay incertidumbre, ¿qué se está poniendo a prueba? Un solo corredor. Decenas de expertos. Ciencia, tecnología y dinero trabajando juntos. ¿Es esto el mayor logro del running o el primer paso hacia otra cosa? Y hay un detalle que casi nadie menciona. Ese tiempo histórico no cuenta como récord. ¿Por qué? Quédate. Porque las respuestas no son tan cómodas como parecen. Esto es importante entenderlo bien desde el principio. Lo que ocurrió aquel día no fue una carrera tradicional. No hubo salida masiva. No hubo rivales reales. No hubo clasificaciones. No hubo federaciones compitiendo entre sí. Hubo un solo objetivo, bajar de 2 horas. Y un solo corredor, Eliud Kipchoge. Nada más. No se trataba de ganar a otros atletas. Se trataba de derrotar al reloj. Por eso no se organizó como una competición normal. Se diseñó como un proyecto privado. Cerrado. Controlado. Sin margen para el azar. Cada decisión tenía una sola pregunta detrás. ¿Esto ayuda a correr más rápido, sí o no? Si la respuesta era sí, se hacía. Si era no, se eliminaba. No importaban las reglas tradicionales. No importaba la comparación con otros corredores. Importaba una cosa, la eficiencia máxima. Y aquí está la clave. Cuando quitas la rivalidad, cuando quitas la improvisación, cuando quitas el caos, lo que queda ya no es una carrera, es un experimento. Y ese experimento es el punto de partida de todo lo que vamos a ver a continuación. Clave 1, el laboratorio humano. Aquí es donde todo se vuelve todavía más serio. Porque no se entrenó para una carrera, se construyó un entorno perfecto. Cada semana. Cada día. Cada sesión. Nada se dejó a la intuición. El ritmo estaba calculado segundo a segundo. La hidratación, medida al mililitro. La alimentación, ajustada para rendir, no para sobrevivir. El descanso, programado como parte del rendimiento. El cuerpo de Eliud Kipchoge no se trató como el de un atleta más, se trató como una máquina de precisión. Si algo generaba fatiga extra, se corregía. Si algo mejoraba la eficiencia, se repetía. Si algo no aportaba velocidad, se descartaba. No se buscaba valentía. No se buscaba sufrimiento. Se buscaba optimización. Aquí no ganó el que mejor se adaptó al día. Ganó el que eliminó todas las variables posibles. Y eso cambia por completo el juego. Porque cuando todo está bajo control, cuando el cuerpo responde exactamente como se espera, cuando no hay espacio para el error, ya no estás viendo deporte en estado puro. Estás viendo ciencia aplicada al límite humano. Y todavía no hemos llegado a la parte más polémica. Clave 2, las liebres perfectas. Y aquí aparece uno de los elementos más decisivos de todo el proyecto, las liebres. Pero no como las conoces. No eran corredores acompañando. Eran una estructura en movimiento. Entraban y salían en momentos exactos. Nunca se fatigaban del todo. Nunca improvisaban. Nunca rompían la formación. Delante, un grupo marcando el ritmo perfecto. A los lados, protección constante. Detrás, relevo inmediato cuando alguien empezaba a caer. Nada de esto fue casual. El objetivo no era animar. El objetivo no era ayudar psicológicamente. El objetivo era reducir el esfuerzo del corredor principal. Menos resistencia al aire. Menos cambios de ritmo. Menos desgaste invisible. Cada liebre cumplía una función concreta. Como piezas intercambiables de una misma máquina. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el ritmo lo marca un sistema, si la protección es constante, si los relevos son infinitos, ¿cuántos atletas estaban corriendo realmente ese día? Porque en una carrera normal, las liebres desaparecen. Aquí no. Aquí eran parte esencial del diseño. Y cuando el diseño sustituye al instinto, el resultado puede ser histórico pero ya no es comparable a nada que ocurra en una carrera real. Clave 3, el calzado que lo cambió todo. Y aquí llegamos al punto que lo cambió todo, el calzado. No era un modelo comercial. No era algo que pudieras comprar. No era equipamiento normal. Era un prototipo. Diseñado solo para ese día. Probado una y otra vez. Ajustado al milímetro al estilo de carrera del atleta. La suela no estaba pensada para durar. Estaba pensada para devolver energía. Cada zancada perdía menos fuerza. Cada apoyo costaba menos esfuerzo. Cada kilómetro exigía menos al cuerpo. No hacía falta correr más fuerte, hacía falta correr de forma más eficiente. Y eso marca una diferencia enorme.
Porque cuando reduces el gasto energético, no solo corres más rápido, corres más tiempo al mismo ritmo. Ese día no se buscó potencia. Se buscó economía. Y aquí está la frase clave. Ese día no solo corrió un atleta. Corrió la tecnología. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Las marcas empezaron una carrera paralela. No por entrenar mejor, sino por diseñar mejor. Y todavía quedaba un último detalle para cerrar el círculo perfecto. Clave 4, el circuito imposible. Y para que todo funcionara, faltaba el escenario. El lugar. No se eligió al azar. No se adaptó sobre la marcha. Se construyó alrededor del objetivo. Un circuito casi plano. Curvas amplias. Rectas largas. Sin desniveles inesperados. Nada que obligara a frenar. Nada que obligara a acelerar. El clima también estaba previsto. Temperatura exacta. Humedad controlada. Viento reducido al mínimo. No hubo sorpresas. No hubo imprevistos. No hubo caos. Y eso es clave. Porque en una carrera real, el entorno decide muchas cosas. Aquí no. Aquí el entorno obedecía. No se trataba de adaptarse a las condiciones. Se trataba de eliminar las condiciones. Cuando quitas el viento, cuando quitas las curvas duras, cuando quitas la variabilidad, lo que queda no es suerte, no es valentía, no es improvisación, es ejecución pura. Y cuando todo está diseñado para no fallar, cuando el margen de error se acerca a cero, el resultado puede ser histórico. Pero también deja una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos viendo una hazaña humana, o la demostración de lo que ocurre cuando se elimina la incertidumbre del deporte? Clave 5, el récord que no cuenta. Y aquí llegamos al punto más incómodo de todos. El tiempo fue histórico. El impacto fue global. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero ese resultado no cuenta como récord oficial. No porque el atleta no fuera capaz. No porque el esfuerzo no fuera real. Sino porque las condiciones no eran comparables. No fue una carrera abierta. No hubo igualdad para todos. No se compitió bajo las mismas reglas que el resto del mundo. Todo estaba diseñado para una sola persona. Un solo día. Un solo objetivo. Y cuando cambias las reglas, el resultado deja de poder compararse. Por eso ese tiempo no aparece en las listas oficiales. Por eso no se puede batir en una carrera normal. Por eso es tan famoso y tan especial a la vez. Aquí está la paradoja. Es uno de los mayores logros físicos jamás vistos. Pero no es un récord deportivo tradicional. Inspiró a millones. Empujó los límites. Cambió la forma de entender el rendimiento. Y aún así, no existe en los libros oficiales. Porque una cosa es demostrar lo que es posible y otra muy distinta es hacerlo dentro de las reglas del juego. Y esa diferencia es la que sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Y ahora viene la parte que te afecta a ti. Aunque no seas élite. Después de ese día, todo cambió. Los ritmos que antes parecían imposibles, pasaron a considerarse normales. Los entrenamientos se endurecieron. Las comparaciones se volvieron constantes. Muchos corredores dejaron de escucharse. Empezaron a perseguir números. Tiempos. Referencias que nacieron en un contexto que no era real para ellos. Y ahí está el riesgo. Confundir inspiración con obligación. Confundir progreso con presión. Confundir límites humanos con límites optimizados por sistemas perfectos. El mensaje importante es este. Ese reto no dijo esto es lo que tienes que hacer. Dijo esto es lo que puede ocurrir cuando todo se alinea. No fue una meta para copiar. Fue una demostración. Ineos no marcó el nuevo estándar para competir. Mostró hasta dónde puede llegar el ser humano cuando elimina casi todas las barreras. Y eso puede ser inspirador si se entiende bien. Porque el verdadero reto no es correr como aquel día. El verdadero reto es mejorar sin perder el sentido del deporte. Y ahora dime algo. Si este fue el récord más famoso que nunca existió, ¿cuántos otros estamos celebrando sin mirar lo que hay detrás? Si quieres seguir tirando del hilo, el siguiente video es para ti.